estamos haciendo el laboratorio 3, que es la máquina de inducción. Para realizar este circuito, lo que vamos a hacer es llevar el voltaje a 380, como se muestra en la placa. Ya. Le analizamos. 300. Hasta llevarlo 380 voltios, placa del motor. Se muestra. Y lo que nosotros aquí estamos obteniendo es la velocidad del estator. Como bien sabemos que es variable. Perdón, la velocidad del rotor. Como bien sabemos es variable. Y ¿Cómo sería todo? este circuito estamos haciéndolo en vacío, ¿no? Ustedes han trabajado, no había KLM, no hay acceso al rotor. ¿Exacto? Es la diferencia, simplemente. ¿Qué conexión hemos hecho aquí? Una conexión estrella. ¿Por qué? Porque me dice que en estrella va 380 y en delta va 220. Mi fuente trifásica no es 220, es 380. Por eso la conexión estrella, ¿sí? No solamente porque me indica la guía de laboratorio, sino por mi fuente de alimentación. Muy bien, ya tenemos eso. Ahora, ¿qué es lo que tengo? KL he colocado un multímetro. KL he colocado un multímetro. Me dice entre L y M debo colocar otro multímetro. Lo cual significa que mi rotor va a estar abierto, ¿cierto? He colocado para medir tensión y he colocado para medir frecuencia. Debe estar abierto. Les pregunto, yo voy a energizar ahora mi máquina. Le voy a aplicar los 380 voltios. ¿Esta máquina va a funcionar o no va a funcionar? Sí. ¿Sí o no? Vamos a ver, ¿ya? Voy a aplicar a los 380 voltios, igual que hemos hecho antes, ¿ya? Vamos a empezar a energizar 380 voltios. Está balanceado, sí, está bien, pero la máquina no funciona, ¿ya? ¿Por qué no funciona? Porque el rotor está abierto. Para que funcione el rotor debe estar cortocircuitado, ¿ok? A través de resistencias o a través de reactancias, porque hay un arranque con reactancias que ya no se utiliza. Se utiliza ahora arranque con resistencias rotóricas, que ustedes deben haber hecho ya en un laboratorio de instalaciones, deben haber hecho ese laboratorio. Deben haber hecho ese laboratorio. ¿Ya se acuerdan? ¿Sí? Se hace un cortocircuito a través de resistencias rotóricas, ¿ya? Muy bien, entonces no funciona, la máquina no funciona. Entonces para eso he colocado ahora mi freno dinámico. Y mi freno dinámico lo voy a llevar a control de velocidad. Porque al no funcionar, yo tengo que hacerlo girar a través de una máquina externa. ¿Ya? En ese caso necesito, sí, mi freno dinámico en control de velocidad, porque he visto que no funciona. Ahora, en el rotor, ¿yo voy a tener una tensión inducida? ¿Sí o no? En el rotor, porque eso de aquí estoy midiendo la tensión del rotor, ¿cierto? Sí. ¿Tengo una tensión inducida? Sí. ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver, tenemos una tensión inducida. 111. ¿Qué les dije? La máquina de inducción es como si fuese un transformador. Tengo devanado primario, que es el estator, y tengo devanado secundario, que es el rotor. ¿La máquina está trabajando? No, está en circuito abierto. ¿Pero tengo una tensión inducida? Claro que sí. Tengo una tensión inducida, ¿ok? Entonces tengo una tensión inducida en el rotor a través de una tensión aplicada en el estator. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerlo girar en un sentido, ¿sí? Lo hacemos girar en un sentido. ¿Qué pasó con mi tensión inducida? Comenzó a bajar, ¿cierto? Vamos a ver, aparte de la tensión inducida, me dice mide frecuencia, ¿no? Vamos a medir frecuencia. ¿Cuánta es mi frecuencia? 60, cuando la máquina está parada. Otra vez, la voy a hacer girar. ¿Qué pasa con mi frecuencia? Disminuye. ¿Ya? A diferencia del transformador, este viene a ser un transformador rotativo. Al ser un transformador rotativo, la frecuencia también va a variar, ¿ok? Y la frecuencia disminuye. Muy bien, tengo ese caso. Me voy al siguiente caso. Voy a hacerlo girar en el otro sentido. Ya simplemente la perilla la hacen girar en el otro sentido. La hago girar en el otro sentido. ¿Qué pasó con mi frecuencia?
¿qué pasa con mi tensión? Aumenta. ¿Ok? Entonces yo tengo un caso en que la tensión y la frecuencia aumentan. Yo tengo otro caso en que la tensión y la frecuencia disminuyen. Lo estoy haciendo a través de mi máquina prima en control de velocidad. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la máquina no va a funcionar, ¿cierto? Muy bien, ustedes tienen en su guía de laboratorio dos tablitas. En una tablita me dice que yo debo llevarla hasta 1800 RPM. Cuando lo van a llevar hasta 1800 RPM, debe ser cuando la tensión y la frecuencia disminuyan. ¿Por qué? Porque la tensión en el rotor no puede ser muy alta. Si es muy alta, ¿qué va a pasar? Me va a quemar la bobina del rotor. Entonces voy a llevarlo a 1800 cuando la tensión y la frecuencia disminuyen. La siguiente tabla lo voy a llevar hasta 1000 RPM, pero cuando la tensión y la frecuencia aumente. Que no se eleve mucho la tensión y su placa de datos les da el valor de la tensión del rotor. ¿Ya? Sí les da un valor de tensión del rotor. ¿Sí? Tenemos unas ecuaciones a más que me dicen: la tensión del rotor es igual al deslizamiento por la tensión del rotor bloqueado. ¿Cuál es la posición de tensión del rotor bloqueado? Cuando yo apago mi freno dinámico. ¿Cuánto es mi tensión de rotor bloqueado? Mi tensión de rotor bloqueado, estoy diciendo que es igual a 111, ¿cierto? 111 voltios. La tensión en el rotor depende del deslizamiento y depende de la tensión de rotor bloqueado. Pero la disminuye. La siguiente tabla lo voy a llevar hasta 1000 RPM, pero cuando la tensión y la frecuencia aumente. Que no se eleve mucho la tensión y su placa de datos les da el valor de la tensión del rotor. ¿Ya? Sí les da un valor de tensión del rotor. ¿Sí? Tenemos unas ecuaciones a más que me dicen: la tensión del rotor es igual al deslizamiento por la tensión de rotor bloqueado. ¿Cuál es la posición de tensión de rotor bloqueado? Cuando yo apago mi freno dinámico. ¿Cuánto es mi tensión de rotor bloqueado? Mi tensión de rotor bloqueado, estoy diciendo que es igual a 111, ¿cierto? 111 voltios. La tensión en el rotor depende del deslizamiento y depende de la tensión de rotor bloqueado. Pero